Bueno, a ver. Entonces, eh, vayamos a la clase de hoy. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo la otra clase. Estuvimos viendo estamos en el tema de los vectores, en los algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Y bueno, ahora tenemos las slides que las estamos subiendo, las estamos publicando hoy en cronograma, así que va a estar linkeado las slides y el material teórico para que se vaya organizando y los TPs. Y bueno, habíamos quedado la otra vez, estábamos viendo los métodos de búsqueda y ordenamiento. Un método de ordenamiento es lo que utilizamos, es decir, en el tema de los vectores tenemos una secuencia de elementos del mismo tipo y con los algoritmos de ordenamiento nos permitía ordenar los elementos, ¿no? En el caso de que estos elementos, bueno, tengan alguna forma de ser ordenados, ¿no? Por ejemplo, si son enteros, los podemos ordenar. Si son caracteres, también los podemos ordenar porque la A es menor que la B, ¿no? Como que si tienen cierto orden, podemos ordenar los elementos del vector. Bueno, los métodos de ordenamiento y de búsqueda están muy relacionados porque, por ejemplo, si esta es mi casa, ¿no? Como que cuando uno tiene la casa muy ordenada, y uno quiere encontrar algo, lo encuentra muy rápido, pero si uno tiene la casa desordenada, tarda más tiempo en encontrar algo, ¿no? Y esa sería la relación entre el ordenamiento y la búsqueda y la importancia de tener las cosas ordenadas, porque si yo tengo las cosas ordenadas las voy a poder encontrar más rápido y en computación siempre estamos buscando cosas, entonces como que nos conviene que los datos estén ordenados. Bien, bueno, esto habíamos visto que, bueno, la búsqueda de buscar a Nemo, si será dónde está Nemo, como que lo puedo encontrar muy rápido, pero por lo general como que bueno, cuando uno busca un dato en la computadora, es decir, si uno tiene exactamente dónde está ese dato, en qué celda de memoria está, como que lo puede rescatar automáticamente. Porque, diríamos, acá tenemos el espacio de direcciones de memoria de la computadora, que como vemos es algo lineal, diríamos, como que si sé la dirección exacta, bueno, esto supongo que lo habrán visto, lo van a ver en la organización de computadores, como que la memoria de la computadora son como celdas, y cada una de las celdas tiene una dirección. Por ejemplo, empieza en el 0 y bueno, se sigue numerando 001, es como que si uno sabe la dirección exacta de dónde buscar el dato, se lo pone a la computadora y bueno, rescata la información. Y por eso diríamos, una de las, diríamos que si uno tiene el dato desordenado, uno hace, como habíamos visto en la otra clase, este tipo de búsqueda, que es la búsqueda lineal, es decir, en un vector que está desordenado, la única forma de encontrar un dato es haciendo búsqueda lineal, porque yo no sé dónde está el dato en todo el vector. Entonces como que lo que hago es agarrar de la primera posición del vector y empiezo a fijarme en cada una de las posiciones hasta que encuentro el dato. O sea, búsqueda lineal es cuando tengo un vector que está desordenado. Y es uno de los algoritmos que más usamos en computación, porque no es que siempre tenemos los datos ordenados. Por lo general los datos nos vienen desordenados y bueno, después los ordenamos y entonces hacemos otro tipo de búsqueda. Pero por lo que haya, no es que nos vienen todos ordenaditos, si no estaría buenísimo, pero porque vienen todos desordenados.
Entonces el algoritmo de búsqueda lineal es una de las cosas más utilizadas en computación, y simplemente empezar en la primera posición del vector y empezar a fijarme uno por uno hasta que encuentro lo que estoy buscando. Entonces, bueno, acuérdense, si tengo los datos desordenados en un vector, tengo que hacer búsqueda lineal. Este es el pseudocódigo de la búsqueda lineal. Bueno, esto lo vamos a subir hoy, así que lo van a poder chequear ahí en las slides. Pero bueno, esto lo habíamos visto también, es decir, el algoritmo de búsqueda lineal tiene esta entrada, que es una secuencia de valores, o sea, un vector, y el valor que quiero buscar. Esa es la entrada, es decir, todo algoritmo va a tener una entrada y una salida. La entrada, bueno, es esta, la secuencia de valores, y un valor B, que obviamente este valor va a tener que ser del mismo tipo de dato que el tipo de dato que tienen cada uno de los valores de la secuencia esta, del vector este. Y la salida del algoritmo de búsqueda lineal va a ser un índice I, tal que el A sub I es igual a el valor que estoy buscando. Y si no, bueno, es un nil porque si no me aparece el valor en el vector, entonces le devuelvo un nil, que significa, en computación usamos nil para decir, bueno, que diríamos, no retorna nada. Sería como retornar none, ¿no? En Python, que habíamos dicho retornar, o bueno, o retornar un valor de error, diríamos. Retornar algo diciéndole que no lo encontró. Bueno, esto lo habíamos visto, jueguen ese el número, la búsqueda binaria. La búsqueda binaria, entonces, como habíamos visto la otra vez, es cuando tengo la secuencia ordenada. ¿Ok? Si ya tengo el vector ordenado, entonces yo puedo hacer búsqueda lineal si quiero, pero lo que pasa es que voy a tardar más tiempo, ¿no? Porque obviamente no es que estoy obligada a hacer búsqueda binaria si tengo el vector ordenado. Yo puedo hacer la búsqueda lineal y empezar a fijarme uno por uno a ver cuál es el que estoy buscando, ¿no? Hasta encontrar el. Lo que pasa es que voy a tardar más tiempo. O sea, como que me conviene, cuando el vector está ordenado, usar el algoritmo de búsqueda binaria para encontrar el elemento más rápido. Y bueno, de ahí habíamos visto esto de, bueno, de que la búsqueda binaria era agarrar y fijarme si el elemento que estoy buscando es igual al elemento del medio. En el caso de que sea igual al elemento del medio, bueno, le retorno el índice, y si no, bueno, me fijo si es mayor o menor que el elemento del medio. Bueno, si es menor al elemento del medio, me fijo en la parte izquierda, y si no, me fijo en la parte derecha. Y bueno, y ahí como que agarraba la parte izquierda, y me fijaba otra vez en la mitad de la parte izquierda, a ver si era igual al elemento que estoy buscando. Y en el caso de que fuese igual, bueno, devuelvo ese índice, y si no, bueno, otra vez me fijo, divido, bueno, me fijo si es mayor o menor que el elemento del medio, y si es menor, bueno, agarro la subsecuencia de la izquierda, y si es mayor, me agarro la subsecuencia de la derecha. Bueno, y así hasta que termina, ¿no? Como que me quedo sin subsecuencias, como que lo voy partiendo a mitad, a mitad, a mitad, y en algún momento, bueno, me quedo con un solo elemento, y es ese elemento, o bueno, o si no, diríamos, si no es igual a ese elemento, significa que no está el elemento en la subsecuencia. Bueno, habíamos visto también este ejemplo con números, y fíjense acá que el valor a buscar es el 7 cuando hago búsqueda binaria sobre esta secuencia. Y
la cantidad máxima de comparaciones que estoy haciendo, es decir, yo agarro, si quiero buscar el 7, parto esto, me fijo, bueno, el elemento del medio es 14, bueno, como no es igual a 14, tengo que fijarme, y es menor, y el 7 es menor a 14, me tengo que fijar en la parte izquierda, y bueno, me fijo la mitad del 1 del 0 al 7, la mitad de la parte izquierda me da el 6, entonces bueno, me fijo, es igual al 6, no, entonces es como el 7 es mayor al 6, bueno, me fijo en esta parte de acá, entonces bueno, me fijo el elemento del medio que es el 8, y como no es igual, bueno, me fijo la subsecuencia de la izquierda, y bueno, y es igual al 7, ¿no? Y si uno hace, bueno, diríamos, como la cantidad de operaciones es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Eso es como que la cantidad máxima de operaciones, porque ya cuando llego a la cuarta operación ya como que se termina, porque yo como que lo voy reduciendo. La cantidad máxima de operaciones de una búsqueda binaria es igual al logaritmo en base 2 de la longitud del vector. ¿Ok? Es decir, como que si hacen la cuenta esta, el logaritmo en base 2 de 17, que es la longitud de este vector, es 4.09 y coincide con la cantidad máxima de comparaciones que yo necesito para determinar si el elemento está en el vector o si digo que directamente, o bueno, o digo que no está en el vector, ¿no? Como que termina el algoritmo en un máximo de 4 comparaciones. Bien. Como ven, esto es más rápido, es decir, como que el algoritmo de búsqueda binaria termina en logaritmo en base 2 de la longitud del vector. O sea que logaritmo en base 2 de longitud 17 me da 4. En cambio, si yo hiciera búsqueda lineal, como que tardaría, diríamos, la cantidad máxima de comparaciones para encontrar un elemento en búsqueda lineal es la longitud del vector, porque yo no sé en qué posición va a estar, entonces me tengo que fijar uno por uno, uno por uno por uno. Acá, bueno, justo estaba en la posición número 5, ¿no? Entonces, si hago búsqueda lineal y quiero buscar el 7, bueno, en 5 iteraciones terminé, pero por ahí quería buscar, no sé, el 45, entonces tardo más. O si tengo que buscar 71, tengo que hacer las 17 comparaciones hasta llegar acá. Entonces, la cantidad máxima de comparaciones en una búsqueda lineal es mayor que la que necesito en búsqueda binaria. Bueno, esto es importante porque varias veces lo tomamos en parcial, así que fíjense la importancia, así como que lo terminamos muchísimo más rápido. Con búsqueda binaria, en 4 iteraciones como máximo, yo termino y encuentro el elemento que estoy buscando. Obviamente, lo termino más rápido, pero bueno, también hay un costo de ordenar el vector. Es decir, obviamente me conviene ordenar el vector para hacer búsqueda binaria si yo voy a utilizar ese vector muchas veces para hacer búsqueda, ¿no? Porque también tiene todo un costo ordenar las cosas, porque no es gratis. Si yo quiero buscar una sola vez en un vector y después tirar ese vector, me va a convenir hacer búsqueda lineal y listo. Si no, tendría que ordenar todo el vector para después ponerme a buscar una sola vez y tirar el vector, no tendría mucho sentido. O sea que bueno, no es que siempre vamos a hacer búsqueda binaria. A veces hacemos búsqueda binaria, a veces hacemos búsqueda lineal. Depende del problema que estemos afrontando. Bueno, acá está el algoritmo, esto lo habíamos visto la otra vez, así que acá les pusimos el pseudocódigo de búsqueda binaria para cuando lo tengan que programar en la computadora. Bueno, creo que se entiende. Acá la única aclaración sería que, bueno, en la parte
diríamos, la parte izquierda, hacemos dos variables, izquierda isk y der, de izquierda a derecha, bueno, le ponemos acá el 1 de la primera posición del vector, a punto longitud, le decimos la longitud total del vector, la devolvemos con a punto longitud, y la aclaración acá sería esta, cuando decimos flur, flur es piso en inglés, y la operación flur significa que cuando yo, diríamos, tengo un número, por ejemplo, si acá tengo, no sé, izquierda, no sé, que tengo 1, ¿no? Y derecha tengo 4, ¿no? Entonces me da 1 más 4, me da 5. 5 dividido 2 me da 2.5. Entonces, 2.5 es un float. Entonces, bueno, como que esta operación flur lo que va a hacer es redondear para abajo el 2.5, entonces me va a quedar un 2. Eso es flur, y bueno, si es sail, significa cielo en inglés, y eso lo que haría es redondear para arriba, y el 2.5 me lo haría 3. Pero bueno, como es flur, lo que va a hacer un flur siempre es redondear para abajo al entero más cercano, ¿no? Bien, más el pseudocódigo. Después habíamos visto estos algoritmos de ordenamiento, otra vez de insertion sort. Bueno, habíamos visto varios. Insertion sort era tener siempre la parte izquierda ordenada, e ir buscando, diríamos, agarrando cada uno de los elementos de la parte derecha, e irlos insertando en la parte ordenada de la izquierda. Bien, bueno, este es el pseudocódigo de insertion sort cuando lo tengan que programar. Habíamos visto también el bubble sort, que es uno de los algoritmos más enseñados en la historia de la computación, porque es muy fácil de entender, diríamos, y de programar. Y que bueno, simplemente consistía en agarrar y el número más grande, como es una especie de burbuja, bubble en inglés es burbuja, y el número más grande lo va mandando hacia la parte, hacia el final, iríamos haciendo una ventana de dos elementos, la va corriendo y va comparando si es cuál de los dos es mayor, y lo va corriendo hacia el final, diríamos. Esta es una forma de hacer bubble sort, diríamos, es ir mandando el mayor al final. Sí, es poco efectivo el bubble sort. Esperen, por eso no lo usamos mucho, el bubble sort, es decir, como que tarda mucho, diríamos. Es uno de los algoritmos más lentos para ordenar. Y bueno, no lo usamos, pero bueno, lo utilizamos en computación más que nada para ejemplificar cómo se ordena un vector. Ahora me quedó así. Y bueno, entonces hay dos formas de hacer bubble sort. Una forma es agarrar e ir mandando el mayor hacia el final. Y otra forma de hacer bubble sort es agarrar y hacer al revés, ir mandando el menor hacia la parte del principio, ¿no? Esas serían las dos variantes del bubble sort. O lo mandamos al mayor al final, o mandamos al menor al principio. Bien. Entonces, este es el pseudocódigo del bubble sort. Como ven, es muy sencillo. Se te agarra una secuencia de n valores, y haciendo estos dos ciclos, un ciclo adentro de otro ciclo, agarra y ordena la secuencia.
pero es, diríamos, es muy ineficiente. ¿Por qué es muy ineficiente? Bueno, eso, la eficiencia está al final de la presentación, pero bueno, la eficiencia y la ineficiencia significa, es lo que usamos en computación para decir si un algoritmo es bueno o malo, como habíamos visto la otra vez. Es decir, como que hay muchas formas de hacer una misma tarea o distintos algoritmos, por ejemplo, para ordenar o para buscar, y la eficiencia computacional es lo que utilizamos en computación para decir cuál algoritmo es mejor que otro, ¿no? Como que me conviene el algoritmo más eficiente, muchas veces, diríamos, si puedo hacerlo, me conviene el más eficiente. Pero bueno, no siempre es que vamos a hacerlo lo más eficiente, ¿no? Como que, diríamos, hay un dicho en computación que es la eficiencia es la fuente de toda la maldad, que lo dijo un científico de la computación que es Knuth. Diríamos como que en computación estamos muy obsesionados en ser eficientes porque, bueno, nos conviene obviamente ser eficientes y hacer las cosas lo más rápido posible. Pero también tratar de hacer las cosas más rápido posible también es como que es más complicado, y hacerlo más complicado, el algoritmo también puede hacer que obviamente que empecemos a introducir errores, o sea, como que lo más importante en computación es hacer las cosas bien, y hacer las cosas que tenemos que hacer. Si tratamos de hacerlo muy eficiente, a veces como que, diríamos, obviamente es más difícil y como que empezamos a introducir errores. O sea, lo más importante obviamente es que las cosas anden y anden bien. Y cuando programamos, siempre tratamos de que ande de la forma más tonta posible y probablemente de la forma más ineficiente posible. Y después nos ocupamos en tratar de hacerla un poco más eficiente. Pero bueno, no es que intentamos así de una hacer que las cosas sean eficientes, porque lo más importante en computación es no equivocarnos, es hacer que las cosas anden bien. Y después de que andan bien, nos vamos a ocupar de tratar de hacerlas un poco más eficientes si podemos, pero no es que arrancamos y de una tratamos de hacer todo eficiente, porque si nos equivocamos no sirve para nada el trabajo. Bien, este es el Bubble Sort, no lo usamos porque es muy ineficiente. Y sí, el famoso refactoring. Ahora, el refactoring es tratar de hacer las cosas más eficientes. Hacer lo mismo, pero en forma mejor, diríamos, es el refactoring. Bueno, y como vemos, lo vamos a ver igual a las últimas, el tema de la eficiencia, así que vamos a seguir. Bueno, este era el selection sort que habíamos visto la otra vez, de agarrar, bueno, acá justo ya arrancó la presentación, pero era simplemente agarrar y buscar en la parte, diríamos que del final, que es la parte desordenada, buscar el menor e irlo pasando para arriba. Bien. Entonces, a ver que arranca otra vez. Como ven, arranca todo desordenado y va a buscar el menor de esto, que es el 0, y lo va a pasar para la primera posición. Ahora el menor de todo esto es el 1 y lo va a pasar para la segunda posición. Lo intercambia, bueno, y así sí. Es el selection sort. Busca el mínimo del elemento de la lista, lo intercambia con el primero, después busca el siguiente mínimo del resto de la lista, lo intercambia con el segundo, y así sucesivamente hasta que termine. Bien, bueno, acá les pusimos el algoritmo del selection sort para cuando tengan que programar. Que como les acabo de decir, simplemente agarramos y buscamos el mínimo en la subsecuencia. Es decir, bueno, obviamente cuando arranca el algoritmo, le ponemos el mínimo, va a ser el primero, y después va a buscar en la subsecuencia del segundo hasta el final. Es decir, supongamos que arrancamos el algoritmo, el mínimo es el primero porque es igual a 1, y después j igual a i más 1 va a ser desde el 2 hasta el final de la subsecuencia, va a agarrar y va a buscar
el índice del mínimo. Y cuando termine este ciclo, va a tener el índice de donde está el mínimo de esa subsecuencia, y después va a intercambiar el A sub i con el A del mínimo. Bueno, esto para cuando lo tengan que programar, igual está en el apunte también. Bueno, hay un montón de formas de ordenar que no estamos viendo. Obviamente hay un montón de formas que no estamos viendo en la materia. Esta slide la pusimos para que vean que hay más formas de ordenar, pero no es que tienen que saber estas formas de ordenar, porque obviamente no tienen que saber nada que no hayamos visto en clase. Esto es solamente para mostrarles que hay muchas más formas de ordenar que las que estamos viendo, porque bueno, los algoritmos de ordenamiento son las cosas más importantes de la computación, y obviamente hay un montón de gente que estuvo pensando para tratar de hacer los algoritmos de ordenamiento lo más rápido posible. Bueno, hay una página web, si después quieren experimentar con los algoritmos estos de ordenamiento, bueno, pueden ir a esta página para probar y para jugar con algoritmos de ordenamiento. Y bueno, finalmente habíamos visto también el tema de la eficiencia, que es la medida que usamos en computación para decir si un algoritmo es mejor que otro algoritmo. Es una de las cosas más importantes en computación, es esta, ¿no? Y es una de las cosas más prácticas también en la práctica profesional, es decir, porque lo necesitamos todo el tiempo, es decir, como que lo primero que hacemos es tratar de que las cosas anden bien, que anden bien, porque para eso nos pagan, ¿no? Para que anden, para hacer la tarea que nos encomendaron. Y bueno, lo programamos y una vez que las cosas andan, bueno, tratamos de que las cosas anden lo más rápido posible. Y bueno, para ello viene toda esta parte de la computación, que es la eficiencia computacional o la complejidad, que no es algo, diríamos, que para estudiar y para olvidar, porque se pregunta por lo general en las entrevistas laborales de cualquier empresa seria, se pregunta este tema de la eficiencia computacional, ¿no? Porque uno, bueno, quiere contratar a un empleado, obviamente quiere que programe bien la cosa, pero también quiere que lo programe lo más rápido posible. Es decir, son las dos cosas que uno necesita en un trabajo, como que tiene que programar la cosa bien y tratar de programarlo lo más rápido posible. O sea, como que no es solamente, no es un tema para mirar y olvidar, sino que es un tema que uno tiene que tener presente. Y bueno, hay muchas formas de medir la eficiencia computacional, y lo que más se mide por lo general es el tiempo en que tarda en hacer el programa. Y bueno, habíamos visto todo esto de, bueno, este ejemplo del auto autónomo que había puesto, bueno, que nada, que siempre vamos a necesitar, por más que las computadoras sean cada vez más rápidas, vamos a necesitar siempre tener en cuenta el tema de la eficiencia computacional, porque siempre, como las computadoras ya están por todos lados y bueno, las necesitamos para todo, siempre va a haber un problema más donde vamos a necesitar ir más rápido. ¿Sí? Como que no es que, a pesar de que las computadoras son más rápidas, este tema de la eficiencia computacional no lo necesitamos. Sí lo necesitamos porque siempre va a haber problemas donde tenemos que ir más rápido. Y obviamente siempre necesitamos ir lo más rápido posible, porque si por ejemplo tenemos una empresa y resolvemos un problema, ¿no? Y la competencia lo resuelve en la mitad del tiempo, entonces nuestros clientes se van a ir y van a empezar a usar el programa de la competencia, por más que nosotros les estamos ofreciendo el mismo programa. O sea que nos conviene siempre tratar de ir lo más rápido que podamos, por más que no estemos programando un auto autónomo, también tenemos que tratar de resolver las cosas lo más eficiente posible, porque si no el cliente, ¿viste? Se va a ir a la otra empresa, como que no nos va a querer más a nosotros. Entonces, el tema de hacer las cosas lo más rápido posible es esto que trata de la complejidad algorítmica, y es un tema que es necesario realmente en la práctica profesional. Bueno, una de las formas más
fáciles de probar la eficiencia es poniendo un reloj, pero esto, diríamos, por lo general no lo hacemos porque, bueno, se hace muchas veces para hacerlo, diríamos, el reloj en realidad se usa cuando el programa es muy grande, ¿no? Y uno trata de encontrar dónde es que tarda mucho el programa, es decir, como que a veces a un programa muy complejo uno le pone reloj, y bueno, si uno tarda, entonces uno determina en qué sector del programa está tardando mucho. Pues es una forma diríamos, muy fácil de programar, de medir la eficiencia temporal, o dónde es que me estoy tardando demasiado en el programa. Es decir, es una de las formas más, claro, para evaluar también el tiempo del proceso. Es decir, como que es una de las formas, bueno, lo puse acá, pero en realidad sí, es una de las formas que más usamos, es la forma más rápida y sucia de ver dónde estamos tardando mucho en el programa, ¿no? Y bueno, Python tiene una librería que se llama Time, donde uno puede agarrar y medir el clock, es el reloj de la computadora, es decir, como que la computadora tiene un reloj interno. Si yo llamo a time clock, me va a decir la hora de la computadora. Y acá, bueno, lo que está haciendo es está llamando a esta función, y después cuando llama a time clock, llama otra vez a time clock, entonces me va a decir otra vez la hora de la computadora, y bueno, y haciendo la resta del T0 me va a decir cuánto tardó. Esta es una de las formas más rápidas y sucias de medir la eficiencia de un programa, es decir, dónde es que se está tardando más el programa. Pero bueno, esto tiene sus problemas, porque diríamos, bueno, como acá les pusimos, esto es lo más rápido y sucio, lo más sencillo y rápido de medir la eficiencia. Pero bueno, el problema que tiene es que, bueno, esto se usa todo el tiempo, ¿no? Porque es rápido y sucio. Y nosotros en computación muchas veces hacemos las cosas rápido y sucio, porque tenemos que hacer muchas cosas. Y es muy sencillo de hacerlo. Pero bueno, tiene algunas desventajas. Una desventaja es que, diríamos, es algo que depende, no es algo, diríamos, una medida teórica, sino que si yo tengo una computadora rápida, va a tardar cierta cantidad de tiempo; si tengo una computadora lenta, va a tardar otra cantidad de tiempo. Así como que no es una medida que uno pueda, diríamos, abstraer, ¿no? Como que depende de la velocidad de la computadora. Y además también depende de la carga de la computadora, porque en una computadora tenemos un montón de procesos corriendo a la vez, no es que solamente está nuestro programa. Y entonces, bueno, depende de cómo el sistema operativo está distribuyendo entre los procesos el uso del procesador, que me va a asignar a mi programa el uso del procesador o no. Y bueno, en la medida que, como van a ver después de sistemas operativos, el sistema operativo como que diríamos, va agarrando y le va dando a cada uno de los procesos que está corriendo en la computadora cierto tiempo para correr, ¿no? En el procesador. Y después, bueno, como que lo deja correr cierto tiempo, y después se lo da al otro, y lo deja correr cierto tiempo, y después se lo da al otro, como que, diríamos, así hace como la magia de poder correr muchos procesos teniendo solamente un procesador. Y bueno, entonces depende de cuántos procesos esté corriendo la computadora en ese momento, cuánto va a tardar mi programa. Entonces, bueno, esto, diríamos, por lo general no, diríamos, es la forma más rápida de hacerlo, pero bueno, hay otra forma de hacerlo, que es la forma más, diríamos, ¿cómo decirlo? La mejor, la más mejor, diríamos, la forma que, bueno, no sé, cómo expresar la forma más ¿Exacta? mejor. ¿Eficiente? Sí, no, diríamos, sí, es la forma más eficiente de medir la eficiencia, no sé. No, diríamos, es la forma... ¿Exacta? ¿Cómo? ¿Más exacta? Más exacta, más prolija, la más piola. Sí, diríamos, es la forma más formal, sí, diríamos. Es la mejor, digamos. Porque no, esta es la forma que no depende de la velocidad de la computadora, no depende de nada, digamos,
no depende de nada, es decir, es como que uno agarra, igual esto lo van a ver en programación 2, porque realmente es un tema de programación 2. Pero bueno, acá vemos así rápidamente el concepto, porque es importantísimo el tema de la eficiencia computacional, para que ya puedan tener una idea de lo que es. Y la eficiencia computacional se mide contando a ver si lo puse en la siguiente slide. Esperen, no lo puse en la siguiente slide. Voy a tener que hacer una slide con eso. La forma de medirla... no, sí la puse, perdón, no estaba leyendo. Se cuenta la cantidad de instrucciones del programa. Es decir, como que esa es la forma de medir la eficiencia computacional. Uno agarra y trata de contar la cantidad de instrucciones del programa, y uno, obviamente, cada una de las instrucciones del programa puede tardar, si es una instrucción más compleja, puede tardar un poquito más que una instrucción más simple. Pero bueno, uno como que asume que todas las instrucciones tardan lo mismo, y uno trata de contar la cantidad de instrucciones del programa. Entonces, si uno ejecuta 100 instrucciones, entonces como que va a ser más lento que si uno ejecuta 10 instrucciones. ¿Okay? O sea, como que uno simplemente trata de contar la cantidad de instrucciones del programa. Y a ver, vamos a ver este ejemplo en búsqueda lineal, que es el algoritmo más fácil que habíamos visto. Diríamos, este es nuestro algoritmo de búsqueda lineal. Y tenemos dos casos, el peor caso, el mejor caso, y bueno, tendría que haber puesto también el caso medio, es decir, el mejor caso de la búsqueda lineal sería que el elemento a buscar esté en la primera posición del vector, ¿no? Como que yo agarro en búsqueda lineal, lo que hacíamos era agarrar y buscar desde la primera posición hasta la última, hasta que encontramos el elemento, o llegamos al final y le decimos, no está el elemento. Entonces, el mejor caso, obviamente, es que esté en la primera posición del vector, es decir, que yo hago búsqueda lineal, hago igual 1, y justo el A sub 1 es igual al elemento B que estoy buscando, y hago un return I y terminé. Entonces, como que eso es lo que más me conviene. Hacer una sola iteración. O sea, como que ese sería el mejor caso del algoritmo. Pero bueno, podría pasar que el elemento a buscar no esté en el vector, o que esté en la última posición del vector. Entonces tendría que agarrar y seguir haciendo este ciclo hasta llegar a la última posición, ¿no? O llego a la última posición y digo, no está el elemento. Así como que directamente tengo que retornar, salgo de este ciclo porque llegué a longitud más 1, salgo del ciclo y bueno, retorno nil. Pero bueno, para ello tuve que ejecutar n veces este ciclo. Entonces, ese sería el peor caso, que el elemento a buscar no esté, o esté en la última posición. Y ahí como que tardaría haría n veces este ciclo, y bueno, como que tardaría obviamente mucho más haciendo n iteraciones que haciendo solamente una iteración. Entonces, cuando medimos eficiencia, por lo general consideramos usualmente el peor caso, es decir, como que diríamos, eso es lo que consideramos usualmente el peor caso. También a veces se considera el caso intermedio, diríamos, porque también podría pasar el caso intermedio, diríamos, ¿cuál sería el caso intermedio? Que esté por la mitad, que lo más probable es que, bueno, el elemento a buscar debe estar por la mitad. Entonces ahí tardaría n sobre 2 ciclos, ¿no? Como que... pero bueno, uno usualmente para medir la eficiencia considera el peor caso, y el peor caso es que el algoritmo a buscar no esté, o esté al final, y bueno, y uno tarda la mayor cantidad de veces que uno puede hacer este ciclo es n veces. Entonces como que
eso se le dice, bueno, lo van a ver en programación 2, se dice O de n, es decir, se hace una O grande, O de n, significa simplemente que tarda como máximo, digamos, porque es lo que más tarda, ¿no? Como que hacer n veces este ciclo es lo que más tarda el algoritmo. Entonces como que se dice O de orden n, es una O grande de n significa eso. Se las pregunta en una entrevista laboral, es decir, la O grande simplemente es orden, el orden de este algoritmo es n, porque tarda como máximo n, digamos, n iteraciones, porque se simplifica todo, obviamente, adentro de cada uno de estos ciclos uno puede agarrar y hacer muchas instrucciones, ¿no? Pero bueno, como que se simplifica, como las computadoras son muy rápidas, por más que diríamos, si uno acá hace 10 instrucciones o hace 2 instrucciones, es lo mismo, como que se toma en cuenta cuántas veces itera el ciclo. Es decir, por eso también es importante, habíamos visto un poco en introducción a la programación cuántas veces se está iterando algo. Es una de las cosas que más estamos viendo cuando hacemos un programa, es decir, lo que más nos fijamos es el tema de los ciclos, es decir, porque es donde más tarda el programa. Es decir, vemos, eso es lo que más chequeamos, vemos dónde están los ciclos y cuántas iteraciones hace como máximo ese ciclo. Sí, a ver, contesto una pregunta del chat. Si no está el elemento en el vector, tiene que informar que no lo encuentra. Si efectivamente el algoritmo de búsqueda lineal informaba, en el caso de que no esté el elemento en el vector, me retornaba un nil, porque bueno, lo había definido así, que o retornaba el índice, donde estaba el vector, o retornaba nil. Pero bueno, también podría retornar, en vez de nil, podría retornar un -1, ¿no? Depende de algo que me diga que el elemento no está en ese vector. Bien, entonces esto retorna, diríamos, la eficiencia de este algoritmo, como vemos, tarda como máximo n. Esa sería la orden n. Pero bueno, el orden es algo que se ve en programación 2, no quiero meterme mucho en programación 2. Pero bueno, es simplemente la eficiencia es contar las instrucciones. Y lo que más nos fijamos cuando contamos las instrucciones y vemos el tema de la eficiencia en cualquier programa es esto, es el tema de los ciclos. ¿Dónde están los ciclos? Y bueno, ¿cuántas veces hacemos los ciclos, iteramos en esos ciclos? Bueno, y acá vemos el algoritmo de búsqueda binaria, que también está, les pusimos el mejor caso y el peor caso. El mejor caso del algoritmo de búsqueda binaria es obviamente que yo agarro y justo el algoritmo, como tengo un montón de suerte, el elemento que estoy buscando justo estaba en la mitad del vector. Y en una sola iteración agarré y encontré el elemento. Ese sería el mejor caso del algoritmo de búsqueda binaria. Terminaría en una sola iteración, haría solamente un ciclo de esto y ya salgo. Y el peor caso es que el algoritmo buscado, el elemento buscado esté en una esquina del vector, y si está en una esquina del vector, si hacen las cuentas, como yo estoy partiendo por 2, es decir, cada vez que hago búsqueda, en la búsqueda binaria lo que hago es fijarme el elemento de la mitad, y bueno, si no es igual al elemento de la mitad, agarro y parto el vector en 2, ¿no? Y después me fijo otra vez el elemento de la mitad, y bueno, si no es igual al elemento de la mitad, lo parto otra vez en 2, ¿no? Y como yo el vector lo estoy partiendo en 2 cada vez, eso lo que hace es que se tarde como máximo log en base 2 longitud del vector iteración. Es decir, cuando yo parto un vector de longitud n, y lo parto en 2, lo parto en 2, lo parto en 2, y lo parto en 2, y así lo voy partiendo en 2 cada uno de los pedacitos, lo máximo que, la máxima cantidad de veces que yo puedo partir ese vector es logaritmo en base 2 de la longitud del vector. Si quieren después agarren y
una calculadora y bueno, van a comprobar que efectivamente esto se cumple. Bien, entonces, el peor caso para el algoritmo de búsqueda binaria es logaritmo en base 2 de n, que esto es menor que n, ¿no? Porque el logaritmo en base 2 de n, por ejemplo, habíamos visto una slide, el logaritmo en base 2 de 17 me da 4. Y eso obviamente es menor que 17, ¿no? Que el n, 17. Entonces como que este algoritmo obviamente de búsqueda binaria es más eficiente que el otro que me tardaba como máximo n iteraciones. A ver. Esperen que estoy leyendo la pregunta. Una pregunta, ¿la búsqueda binaria se busca de a uno, o sea, se compara de a uno, o se parte el vector y se compara toda esa parte? En la búsqueda binaria, lo que hacemos es comparamos siempre la mitad. Si nos fijamos si el elemento que estoy buscando es igual al de la mitad, que por ejemplo acá tenemos izquierda-derecha, bueno, nos fijamos el índice de la mitad y nos fijamos si es menor al elemento de la mitad o si es mayor al elemento de la mitad, y en el caso de que no sea ni menor ni mayor al elemento de la mitad, significa que es igual al elemento de la mitad, y entonces retornamos el índice de la mitad. Pero bueno, eso es a ver si respondí bien toda la pregunta. Sí, se compara de a uno, sí, voy comparando, pero diríamos, pero comparo con la mitad, con el elemento de la mitad del vector. No es que siempre voy comparando de uno porque es la única forma de comparar. Es decir, yo en un vector tengo que agarrar y comparar, tengo que rescatar un elemento del vector y bueno, lo comparo con lo que estoy buscando. Siempre voy a comparar de uno. No es que comparo con todos a la vez. Claro, comparo con el elemento del medio. Es decir, y comparamos de a uno. Es decir, obviamente si yo quiero comparar con todos a la vez, yo podría hacerlo si tengo una máquina paralela, que bueno, eso es un tema más avanzado de la computación, pero lo van a ver más adelante en la carrera, que yo puedo comparar podría comparar con todos a la vez, con todo el vector a la vez, diríamos, como que... por eso, bueno, son tan importantes ahora las máquinas paralelas, porque obviamente fíjense, este algoritmo tarda logaritmo en base 2 de n, ¿no? Y este otro tarda n, pero supongamos que yo tengo una máquina paralela, y comparo con todos los elementos del vector, y en cada uno de los procesadores de mi máquina paralela comparo con cada una de las posiciones del vector, obviamente tardo muchísimo menos, tardo una sola iteración porque estoy comparando con todos a la vez. Pero bueno, eso es un tema de máquinas paralelas, que se va a ver más adelante en la carrera, y bueno, por eso están tan en boga ahora, porque son rapidísimas, ¿no? Como que comparo con todas a la vez, y yo puedo comparar con todo el vector al mismo tiempo, obviamente voy a ir muchísimo más rápido que agarrar y fijarme uno por uno a ver cuál es y cuál no es el elemento que estoy buscando. Es evidente que van a ser mucho más eficientes que los algoritmos estos. Bueno, entonces, este algoritmo de búsqueda lineal está buenísimo porque me permite buscar algo en un vector que está desordenado. Pero bueno, la desventaja es que voy a tardar más, porque ejecuta como máximo en iteraciones. Y este otro algoritmo está buenísimo cuando yo tengo el vector ordenado, porque me va a permitir encontrar algo mucho más rápido. Bien, diríamos, entonces, si yo lo tengo ordenado, obviamente me conviene la búsqueda binaria. Si yo lo tengo desordenado, y ahí, bueno, me va a convenir, dependiendo del problema, por ahí me conviene agarrar y hacer búsqueda lineal si solamente necesito usar ese vector para
hacer solamente una búsqueda. Pero bueno, si yo voy a agarrar y ese mismo vector lo voy a utilizar muchas veces y voy a tener que buscar muchas veces un dato, obviamente me conviene ordenar el vector para poder hacer la búsqueda más rápida. Es como si tuviera una guía telefónica que ahora ya no sé si las imprimen las guías telefónicas o no. Antes las imprimían, ahora creo que ya no los veo más repartiendo las guías telefónicas que antes las repartían. Que bueno, obviamente la guía telefónica están todos los nombres ordenados, ¿no? Como que no es lo mismo agarrar y buscar un nombre en una guía telefónica ordenada que agarrar y buscar un nombre en una guía telefónica desordenada. Tardaríamos muchísimo más tiempo. Pero bueno, entonces, me va a convenir, por ahí, si voy a utilizar solamente una vez ese vector para buscar algo, agarro y le tiro, le hacemos búsqueda lineal. Pero si ese mismo vector lo voy a utilizar muchas veces, me conviene ordenar ese vector y después, una vez que lo tengo ordenado, le puedo aplicar la búsqueda binaria que voy a ir más rápido. Pero bueno, ordenar un vector obviamente tiene un costo, no es que es gratis, no es que agarro la computadora, la tengo que hacer trabajar para ordenar el vector. Y eso va a tener un costo computacional. Y acá tenemos, por ejemplo, el bubble sort, que va a ordenar una secuencia de n valores. Y acá tenemos el algoritmo del bubble sort. Y como ven, tenemos un ciclo que está adentro de otro ciclo. Y bueno, por eso es que es tan, diríamos, se dice que el algoritmo del bubble sort es tan ineficiente, porque bueno, tener un ciclo adentro de otro ciclo, el costo de eso se estima como que la máxima cantidad de veces que yo voy a hacer este ciclo es n, y acá, bueno, obviamente tengo, adentro de este ciclo externo, tengo un ciclo interno que lo voy a ejecutar de 1 hasta n-i, pero bueno, se estima que, para simplificar las cosas, esto es un n, pues está acotado por n, y esto, bueno, también se acota también por n, entonces como que la cantidad máxima de iteraciones de hacer el bubble sort está acotada superiormente por n, porque esto, si acotamos esta cantidad de iteraciones por n y acotamos esto por n, entonces la máxima cantidad de iteraciones que hace un ciclo adentro de otro ciclo es n por n. Entonces, bueno, cuando uno hace un programa, por lo general se fija, che, bueno, ¿tenés un ciclo? Sí, bueno, ¿tenés un ciclo adentro de otro ciclo? Ah, no, entonces como dice, bueno, no, ahí como que tenemos un problema, tenemos que prestar atención porque, diríamos, uno cuando programa obviamente lo hace lo más rápido posible y lo más sencillo posible. Por ahí a veces les quedan estas cosas de un ciclo dentro de otro ciclo, pero bueno, después uno trata de optimizar para que, fijarnos si uno puede evitar hacer estas cosas de un ciclo dentro de otro ciclo, que es donde uno más tarda. Obviamente, si yo tengo un ciclo dentro de otro ciclo, y adentro de ese ciclo le pongo otro ciclo, voy a tardar todavía más. Y eso como que, no, diríamos, son esas cosas que tenemos que tratar de evitar cuando hacemos programas. Es decir, cuando hacemos un programa, nos fijamos esto de los ciclos. Y en particular si tenemos un ciclo adentro de otro ciclo. Y más aún si tenemos un ciclo dentro de otro ciclo, dentro de otro ciclo, y dentro de otro ciclo, ahí no, bueno, como que nos van a matar. Así como que... pero bueno, ese es el tema de la eficiencia. ¿Sí? Como que tratar de fijarnos los ciclos y tratar de fijarnos cuántas veces como máximo ejecutamos ese ciclo. A ver si tenemos alguna pregunta. ¿Cuánto vale n? Bueno, n depende de la secuencia de entrada del algoritmo. Si entra una secuencia depende del vector que me está pasando. Puede ser cualquier número, puede ser un vector de longitud 10, un vector de longitud 1000, diríamos. Pero bueno, se le dice n porque, bueno, para
digamos, para poder calcular la eficiencia, uno trata de abstraerlo, y bueno, el n significa que voy a tardar n. No importa si el n vale 10 o vale 1000, pero bueno, tardo n dependiendo de la entrada que estoy teniendo. Diríamos como que lo bueno de esta medida es que también es de esta forma de medir la eficiencia, que es independiente de la entrada, ¿no? Porque si yo utilizara el timer de la computadora, como habíamos visto en esta slide, si yo uso el reloj de la computadora para medir la eficiencia de algo, obviamente el algoritmo va a tardar mucho menos si, el bubble sort va a tardar mucho menos si la entrada es muy chiquita. Si yo tengo que ordenar un vector de longitud 10, el algoritmo de la burbuja o de bubble sort, aunque es muy ineficiente, va a tardar muy poco, porque es muy chica la entrada. Pero si tengo que ordenar un vector de longitud de 1.000.000, bueno, el bubble sort va a tardar muchísimo, va a tardar muchísimo más, pero bueno, como que, diríamos, ¿cómo haría para decir si es más eficiente o menos eficiente? Es como que depende de la entrada del bubble sort, medir la eficiencia, como que si uso el timer de la computadora. En cambio, si yo hago esta medida, como que no depende de la entrada que le estoy poniendo, sino que simplemente hago la abstracción y digo, bueno, a cualquier entrada que yo le meto, simplemente me fijo cuántas veces como máximo va a ejecutar ese ciclo. Y va a ser n, es decir, n depende de la longitud del vector. A ver, ¿cuánto vale n en el for? Se puede poner igual 1 en Python. Ah, bueno, esto me quedó así porque, bueno, porque me quedó así, porque lo saqué de un libro y me quedó así, pero diríamos, en Python acuérdense que empieza en 0. Es decir, que Python, esta secuencia de valores que yo le estoy poniendo acá, a sub 1, a sub n, en realidad el primer elemento de esta secuencia va a ser el a sub 0, ¿no? Y va a ir desde el a sub 0 hasta el a n-1. Entonces acá, en realidad, va a empezar de i igual 0 el algoritmo. Bueno, y eso era la última acotación que teníamos que hacer para hoy de lo que habíamos visto. A ver si hay alguna pregunta. No, bueno. Bien, entonces, bueno, acuérdense de todo esto. Estas son las cosas que más preguntamos después en los parciales, es decir, diríamos, ¿por cuándo usaríamos un algoritmo de selection sort? Es decir, si está desordenado, obviamente necesito hacer selection sort. Dígase, ¿qué selection sort? Digo, la búsqueda lineal, es decir, ¿en qué casos utilizamos la búsqueda lineal? ¿En qué casos yo utilizaría la búsqueda binaria? Es decir, como que, ¿por qué? Bueno, son las cosas que les estuve explicando recién, así que no me quiero seguir repitiendo, pero bueno, es importante, diríamos, entender bien los conceptos, ¿no? Como que, porque después en los parciales preguntamos así estas cosas conceptuales, es decir, ¿por qué me conviene, no sé, cuándo me conviene utilizar la búsqueda lineal o cuándo la búsqueda binaria? Bueno, o por qué, diríamos, bueno, todas las cosas que les estuve explicando, es decir, no voy a seguirme repitiendo, pero bueno, igual la repetición es la madre del estudio, así que a veces me repito. Bueno, a ver si queda algo más para decir de esto. No. Bien. A ver. Otro tema que estamos viendo en la clase de hoy. A ver, ¿tienen alguna pregunta? No, vamos a poner en medio. Bueno.
Hoy vamos a publicar los apuntes que todavía no fueron publicados, pero bueno, vamos a ver el apunte que no está publicado, pero bueno, lo vamos a publicar en un rato, pero bueno, como son las clases de la mañana, lo vamos a mostrar ahora. Esperen, A ver, esperen que lo encuentro. A ver qué me preguntan. Hoy publican la fecha del parcial. Spoiler alert. Sí, hoy tenemos que publicar. Si me responden los docentes, dice. Hoy deberíamos publicar. Sí, yo les mandé. Probablemente hoy publiquemos todo. Deberíamos publicar las fechas del parcial y la fecha de todo, porque así se ponen más alertas, digamos. Pero sí, deberíamos publicarlo hoy. A ver, esperen que busco el apunte. A ver. Pero bueno, el apunte lo publicamos hoy también. El apunte, la búsqueda. Esperen que comparto el apunte. El share screen. Bien, entonces, este es el apunte de la materia que lo vamos a publicar hoy. Pero bueno, en exclusiva para el turno de la mañana, los apuntes de la materia están particionados en subcapítulos. Acá tenemos el capítulo de los vectores y de cómo, diríamos, a ver, buscar cosas, hacer búsqueda lineal en un vector, es decir, como que está el código. Tenemos los arreglos, como habíamos visto, un vector es una secuencia ordenada de elementos, cada uno del mismo tipo, y esa secuencia ordenada de elementos lo que hacemos es diríamos, el vector es un tipo de dato abstracto, vector, es decir, un vector es un tipo de dato abstracto que, diríamos, un tipo de dato abstracto es un conjunto de elementos y las operaciones que uno puede hacer sobre ese conjunto de elementos. Esa es la forma de definir tipo abstracto de dato. El tipo abstracto de dato vector es simplemente una secuencia de elementos del mismo tipo y las operaciones que puedo hacer sobre esa secuencia de elementos del mismo tipo. Yo le puedo pedir, diríamos, en qué elemento, si puedo hacer sobre esa secuencia, sobre el tipo de dato vector, yo puedo hacer lo que se dice la indización, que es decirle, bueno, decime en la posición número, por ejemplo, 3 del vector, qué elemento tenés. Es decir, yo puedo rescatar una posición del vector o puedo agarrar y modificar esa posición del vector directamente, sin tener que agarrar y leer todas las posiciones anteriores del vector. Diríamos, esa es una de las propiedades más importantes del tipo de dato vector, es decir, agarrar y poder directamente acceder a una posición del vector para leerla o para modificar. Bueno, este tipo de dato abstracto vector, lo que hacemos en esta materia para implementarlo, vamos a usar la lista. Que bueno, acá tenemos un ejemplo en el apunte. Agarramos y le decimos, bueno,
hago un vector de tamaño 100, y le pongo, bueno, elementos igual 100, y agarro, inicializamos todo el elemento, agarramos, inicializamos una lista en 0, esta notas es una lista de ceros, de 100 elementos, de 100 ceros, y la forma de hacer eso rápido es esta, que es lo que se llama hacer listas por comprensión. Es decir, yo directamente agarro y haciendo este ciclo, cuando yo defino esta lista, agarro y la defino haciendo este ciclo adentro de la misma definición de la lista. Que simplemente es agarrar y decir, bueno, tengo acá, tenemos 100 elementos y agarro, bueno, for x in range elementos va a ir desde el 0 hasta el 99. Habíamos visto en la introducción a la programación que era simplemente agarrar y empezar a iterar 0, 1, 2, 3, 4, hasta n-1, ¿no? Y simplemente le va poniendo el 0 en cada uno de los elementos del vector. Y me devuelve una lista de 100 elementos inicializada en 0. Y lo que va a hacer después, en este ejemplo, agarra y bueno, va a empezar a cargar el arreglo, y va a decir, bueno, lo va a cargar en este ejemplo, lo que está haciendo es cargando, en cada uno de los 100 elementos me está cargando una nota que está ingresando el usuario por teclado. Bueno, esto está en el apunte, acá simplemente está agarrando y está haciendo el ejemplo, bueno, y una de las cosas que hacemos, que es importante que recuerden, diríamos, de este tema de los vectores, es que nosotros para hacer un vector, lo que hacemos es implementarlo como una lista, ¿no? Como una lista, pero de tamaño definido, porque asumimos que, bueno, que los vectores como que no cambian de tamaño, que ya como cuando yo defino un vector le tengo que decir qué tamaño tiene. Entonces, este vector tiene un tamaño de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, bueno, definimos un vector sobre un arreglo de tamaño 11, pero bueno, para poder darle más flexibilidad al usuario, lo que hacemos es que el usuario nos diga, bueno, cuál es la cantidad que quiere usar de elementos que quiero usar de ese vector, y bueno, definimos la cantidad útil como la cantidad de elementos que el usuario quiere usar de ese vector. Entonces, bueno, el usuario nos dice, che, bueno, quiero usar 6 elementos, y bueno, agarramos y la cantidad útil va a ser 6 elementos. Y bueno, esto supongamos que el usuario me ingresó los 6 elementos por teclado, entonces, bueno, me quedaron 6 elementos en las primeras 6 posiciones del arreglo, y acá, bueno, yo lo había inicializado todo en 0, así que asumimos que todo esto es 0. Y después, si yo quiero eliminar un elemento de un vector, lo que hacemos es, supongamos que quiero eliminar el 8, lo que hago es eliminarlo, y bueno, diríamos, agarro, lo borro, bueno, no es que lo borro, sino que lo piso con el 4 que está acá al lado, y acá el que está acá, el 4 lo piso con el 1 que está acá, y el 5 lo mando para el 1, y entonces como que esto cantidad útil lo corro y hago cantidad útil menos 1, es decir, como que no es que lo borro, lo elimino y me queda un agujero en el medio del vector. Eso no puede suceder porque por la forma en que está definido nuestro tipo abstracto de dato, nuestro tipo abstracto de dato vector no puede tener agujeros, diríamos, como que todas las posiciones del vector tienen que tener algo, ¿no? Y si yo no hago esto, como que
elimino el 8 y me quedaría un agujero en medio del vector, y eso como que no está permitido por nuestro tipo abstracto de datos. Por la forma en que está definido, ¿no? Si yo definiera otro tipo abstracto de datos, vector, que permitiese tener agujeros en el vector, entonces no necesitaría hacer esto de pasar cada uno de los elementos a la otra posición y bajar esto de la cantidad de útiles. Es decir, como que obviamente hacer todo esto tiene un costo computacional de agarrar y cada una de estos elementos tengo que agarrar, recuperarlo y copiarlo a la posición anterior, ¿no? Y esto obviamente tiene un costo, de agarrar y tener que recuperar 1, 2, 3 elementos y agarrar y copiarlos en cada una de las posiciones anteriores, bueno, tiene un costo de 3 por, decir, cada operación va a ser, tengo que agarrar, leerlo y tengo que copiarlo, son 2 operaciones, 6 operaciones, 3 por 2. Obviamente, eso tiene un costo, pero bueno, después me va a permitir hacer cosas más rápidas porque no tengo agujeros en el vector. Pero bueno, por ahí me conviene en otro problema, pero bueno, digamos, tampoco quiero confundir demasiado. Es decir, en la materia estamos viéndolo así, ¿no? Como que esta es la forma que estamos haciendo para eliminar un elemento del arreglo. Podría ser, en otro caso, que no es de esta materia, pero bueno, lo podemos decir porque es interesante, es decir, podríamos definir otro tipo abstracto de dato que sea un vector con agujeros, que ese tipo abstracto de dato, vector con agujeros, lo que hago es decir, bueno, che, lo borro, y ahí, bueno, como que marco una variable que es borrado, y bueno, y tengo una tabla de elementos borrados, entonces como que eso también va a ser más rápido que agarrar y estar agarrando y moviendo cada uno de los elementos del vector. Esto tiene mucho más costo que agarrar, que tener toda una tabla de elementos, de posiciones del vector que están borradas o disponibles, que es por lo general lo que uno hace en la computadora. Es eso, la computadora, cuando uno agarra y borra, diríamos, información de una computadora, o borra un archivo de la computadora. Supongamos que yo agarro y borro un programa de mi computadora, ¿no? No es que la computadora agarra y borra físicamente, diríamos, por lo general no lo borra, es decir, no es que borra, si yo agarro y borro un archivo, no es que la computadora lo borra del disco rígido, sino lo que hace la computadora es borrar la dirección de acceso a ese elemento, es decir, como que dice, bueno, este pedazo del disco rígido está disponible. Pero no es que agarra y lo borra y empieza a correr todos los elementos, diríamos, para que no le queden agujeros. Por eso después como que se hace, está la operación de la operación de Windows, que es la de fragmentar el disco, ¿no? Que lo que hace es agarrar y tratar para ir más rápido, porque después como que el disco rígido queda todo lleno de agujeros, porque lo que hace la computadora no es borrar cuando uno empieza a borrar archivos, lo que hace es decir, bueno, esto está disponible, está disponible, está disponible, y como que ahí le empiezan a quedar como todo el disco rígido agujereado y lleno de posiciones disponibles. Y eso es más lento, porque, bueno, igual eso ya es un tema demasiado de otra materia, pero bueno, diríamos, es más rápido, en cierta forma, para borrar el archivo, pero después como que si uno después quiere hacer más operaciones, como que le queda todo el disco rígido. Un mismo archivo puede quedar en un montón de pedazos distintos del disco rígido y eso es más lento. Es decir, como que tiene sus ventajas y sus desventajas. Es decir, como que, diríamos, por eso también es esta importancia, ¿no? Como que esto está, en este momento yo si agarro y hago este algoritmo con este tipo de dato vector de evitar tener agujeros, como vemos estamos tardando más, pero también después va a tener otra ventaja de ir más rápido, porque no va a tener estos agujeros en el medio. Pero bueno, diríamos, lo importante acá es que nuestro tipo abstracto de dato vector, si yo quiero eliminar un elemento, el tipo abstracto de dato vector tiene todos elementos contiguos. Es decir, si yo quiero eliminar un elemento, lo que tengo que hacer es agarrar y copiar
cada uno de los elementos subsiguientes lo copio el primer subsiguiente a la posición eliminada y así hasta llegar al último y después cambio la cantidad útil y la bajo en -1. Esa es la forma de borrar que tenemos en la materia. Y acá, bueno, vemos el elemento esto, cómo quedó. Y a ver, dice... Bueno, acá quiere tener un arreglo exacto. Bueno, lean lo del apunte, lo que hace es... si yo quiero tener un elemento, un arreglo con exactamente la cantidad de elementos, -1 que eliminé, lo que hace es agarrar y hacer otro arreglo. Bueno, obviamente, pues la única forma de hacerlo es hacer un arreglo nuevo. Pero bueno, fíjense el apunte. Acá está un ejemplo, que está bueno el apunte, que es, que lo habíamos visto también en una de las clases, es cómo agarrar e inicializar en forma random elementos de un vector. Utilizamos esta librería, que es la librería random. Y como ven, acá tenemos vamos a hacer un vector en un arreglo o en una lista de tamaño 100. Entonces le inicializamos esta variable elementos en 100. Y utilizamos esta variable cantidad para decir, bueno, cuántos elementos de este arreglo de longitud 100 quiere usar el usuario. Profe, Sí, una preguntita. Ahí no entendí bien esa primera parte. Elementos 100, elementos es un vector de tamaño 100. exacto. La segunda línea, notas, esa no la entendí. No, bueno, elementos es una variable entera, de tipo entero, que le asignás un 100. Esto es una variable. No un vector. Claro, no, esto sería una variable. Obviamente. Perfecto. ¿Y la siguiente línea que dice notas? Esta línea, lo que estamos haciendo es hacer un vector, diríamos, esto es una lista en realidad. Y bueno, notas, vos cuando le pones corchete, corchete, estás haciendo algo que es de tipo lista. El tipo lista es lo que estamos utilizando para hacer los vectores, y notas es algo de tipo lista. Es decir, este va a ser de tipo entero, este va a ser de tipo lista, y lo que haces acá es agarrar e inicializar todo en 0. Ahora lo vamos a correr. Pues todavía hay tiempo, tenemos todavía 25 minutos. Vamos a correrlo en terminal. A ver, banquen que busco la terminal. Vamos a Ubuntu. ¿Notas que vendría a ser un vector de tamaño elementos? Claro. Esperen que voy a... Bueno, vamos acá. Al Python. Supongo que todos tienen instalado en sus Windows el Ubuntu, ¿no? Está bueno, diríamos. Si no lo hicieron, háganlo, diríamos. Windows mejoró mucho. Yo antes usaba Linux. Yo empecé usando Unix, también después pasé a Linux, a Mac, pero Windows mejoró un montón, y aunque no lo crean, yo uso ahora Windows y estoy muy contenta. Como que una de las cosas buenas que tiene Windows, es decir, nosotros en computación usamos mucho esto es Ubuntu, ¿no? Linux, porque todas las computadoras en realidad corren en sistemas Unix, o sistemas Unix, le decimos al Linux. Es decir, Unix es una familia de sistemas operativos y Linux pertenece a esa familia de sistemas operativos. Y bueno,
Entonces, bueno, todas las computadoras, en realidad cuando nosotros corremos procesos, casi todas las computadoras del mundo están corriendo en sistemas operativos Unix. Y bueno, por eso es importante también, lo que tiene bueno Windows es que le pueden agarrar y le pueden instalar el paquete Ubuntu y como que ya pueden empezar a familiarizarse un poco con este sistema operativo, porque bueno, ese sistema operativo que usamos, diríamos, que se usan en casi todas las computadoras que hacen procesos. Y bueno, está bueno irse interiorizando así para ir jugando. Y es muy fácil, simplemente tienen que agarrar y instalar el paquete Ubuntu en la Windows y les va a aparecer esto que me aparece a mí en la ventanita de terminal. Bueno, entonces, yo agarré y me instalé el Python en Ubuntu, y lo que quería hacer era correr lo que estaba, esperen, el elemento, el ejemplo que estaba en el apunte, import random, y elementos igual 100. Bueno, elementos está todo mayúscula porque es una anotación, ¿no? La anotación que hacemos en Python para denotar una variable que no vamos a cambiarla, una variable constante. Lo que hacemos es agarrar y el nombre de la variable la ponemos todo en mayúscula. Cuando yo en Python veo una variable que tiene todos los elementos en mayúscula, yo sé que el programador lo que me quiere decir es que esa es una constante, que yo no la tengo que estar cambiando. Es decir, yo no tengo que después poner elementos igual a elementos más 3. Como que eso sería... La computadora lo puede hacer, pero como que estaría rompiendo la notación del programa, ¿no? Como que... Entonces, tengo elemento, que es una variable de tipo entero, y el vector, notas, es igual a 0 por x in range. Este es el ejemplo que está en el apunte. Elementos. Bueno, y como ven, acá tenemos con whos. Bueno, esto es en IPython, ¿no? Si se instalan el Ubuntu y después se instalan el IPython, lo pueden hacer como yo. El IPython está bueno, porque como ven, está bueno, pero me lo ponen colorcitos y le puedo poner el whos, es decir, para ver cuáles son las variables que están en ese momento en el programa. Y bueno, entonces tenemos elementos, que es de tipo entero, y tiene el 100, y después notas, que es de tipo lista, y tiene tamaño 100, por eso le pone n igual 100. Si yo digo nota, sí. Si a notas lo creábamos como antes, ¿qué diferencia tiene? Que le poníamos igual entre corchetes el 0, el asterisco y el tamaño del vector. Y nada, porque ¿Es es lo mismo? exactamente igual. En Es este exactamente caso, igual. sí, en este caso la verdad que por ahí es más fácil Me- hacerlo de la otra forma. ¿Cómo? Pero ¿Me entiende lo que yo le quiero decir, no? Porque yo hacía vector antes así, ponía, por ejemplo, notas igual a... 0%, algo así. No, cerrábamos el No, corchete perdón, después del 0%, 0. sí. Ahí está. Cerrábamos el corchete después del 0 y ponerle la palabra elementos. En vez de 100, la palabra elementos, lo mismo. Ok. Notas 3. Vamos a hacer notas 3. Elementos. Y a ver cómo quedó esto. Whos. Bueno, tenemos tres listas o tres vectores. Cada Hace lo uno mismo, hace lo mismo. exacto, sí. La forma más fácil Perfecto. es como la que decís vos recién. Esta es una forma más
complicada, pero igual está bueno, porque esto de listas por... Estas son las cosas que más se usan en Python, que se dice hacer listas por comprensión. Es decir, en la misma definición del vector, como que yo, bueno, agarro y le estoy poniendo 0. Pero también podría ser, como ven, si yo hago notas, me queda, bueno, no se ve nada, porque es muy grande. Tendría que haber puesto notas más chiquito. A ver, espera, vamos a hacer el m igual 10. Entonces, a ver. 0 for range. Ah, perdón. Claro, no, le estoy diciendo not y not es una palabra reservada del lenguaje. Not. Por eso me la ponía en otro color. Yo decía, qué raro que está todo bien. Nota. Nota. Bueno, entonces acá me lo pone todo en 0, ¿no? Pero supongamos que yo quiero... a ver. X for X en range LM. Nota. Como que diríamos... esta forma de definir un vector es más poderosa, diríamos, porque me permite hacer esto, ¿no? Como que la otra forma de definir el vector de hacerle nota 0 multiplicado por 100, como que no me permite hacer esta cosa, de agarrar y ponerle distintos elementos, como que la otra forma de programar estaba buena porque era más simple, pero... Solo en 0 los habilita. Claro, me los habilitan o en el que quieres. Nota 2, también lo puedo hacer en 4, no sé, pero va a ser todo va a ser todo igual. ¿Ok? Perfecto. En cambio con esto es más poderoso. Yo digo, bueno, nota X for X en range LM, o si no también podría ser nota duplicada, le podría poner igual a 2 por X in range for X in range lem. Todos números pares ahí. Y ahí debería, si todo sale bien, nota duplicada, debería ir todo par, ¿no? Nota duplicada. Ahí está. Bueno, esto se llama definir listas por compresión. Es decir, como ven, estamos definiendo una lista y estamos haciendo este for X, haciendo un ciclo en la definición de la lista para asignarle valores, para inicializar la lista, ¿no? Y para inicializar la lista, obviamente, lo que tenemos que hacer es una de dos, o le pongo todas iguales, o todos los elementos iguales, haciendo, bueno, esto, o bueno, lo inicializo en forma distinta. La única forma de inicializar es ir por cada uno de los elementos de la lista y ponerle algún valor. Entonces, hacemos un ciclo. Y hacer un ciclo adentro de la definición de la lista es lo que se llama definir listas por comprensión. Y es una de las cosas que más se usan en Python, es decir, como que uno agarra, define una lista y hace un for X sin tanto, y simplemente lo que hace es hacer un ciclo adentro de la definición de la lista para inicializar cada uno de los valores de la lista. Bueno, entonces, a ver el ejemplo que estamos viendo.
Esperen, cargamos el arreglo. Bueno, después fíjense el ejemplo, ahora no, bueno, vamos a terminar la clase porque si no, me quedan 13 minutos. Esperen que vuelvo al apunte. Esperen, volvemos al apunte de operaciones sobre arreglos. Bueno, entonces el ejemplito este que estábamos viendo, después, ahora en un rato cuando publique el apunte, agarran y córranlo en la computadora, es decir, le tiran un copy-paste y agarran y pueden correr cada uno de los programas que están en el apunte. Y bueno, acá lo que hace es simplemente está eliminando un elemento del vector. Está el ejemplo de cómo eliminar el elemento del vector. Lo que hace es agarrar y hacer un ciclo y desplazar cada uno de los elementos del vector una posición para adelante y hacer cantidad igual cantidad de menos 1. Bueno, y después otro de los ejemplos del apunte es agregar un elemento al vector, y lo que se hace es simplemente agarrar y el elemento que quiero agregar lo voy a agregar, obviamente al final del vector. Entonces, bueno, si tengo espacio, ¿no? Si tengo espacio que todavía no utilicé del vector, agarro y si tengo espacio, acá tengo 5 espacios que todavía no utilicé de mi vector, entonces agarro y lo copio en la primera posición sin usar y le corro la variable cantidad de útil, le sumo 1, entonces la variable cantidad de útil va a ser cantidad de útil más 1. Entonces cantidad de elementos era 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora cantidad de elementos va a ser 7. Porque le sumé 1 a cantidad de elementos. Bien, entonces, ¿qué pasa si quiero agregar un elemento y ya no tengo más, no tengo, diríamos, creé un vector de tamaño, acá creé un vector de tamaño 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Entonces, bueno, creé un vector de tamaño 11, bueno, como que me quedó lugar, ¿no? Y bueno, y pude hacer esto. Pero bueno, yo acá como que nada, había creado un vector de tamaño 6 nada más. Entonces quiero agregar un elemento y nada, no. El vector se terminó, porque yo cuando lo creé, lo creé de tamaño 6 y asumimos que el vector no puede crecer, ¿no? Obviamente en una lista, las listas pueden crecer, pero bueno, nosotros asumimos que lo estamos haciendo de esta forma, que es un vector que no puede crecer, entonces como que lo que hacemos es agarrar y crear otro vector y lo agregamos, copiamos todo en otro vector, pero de tamaño más grande para poder poner el elemento que queremos agregar. Y es lo que está haciendo acá. Pedimos nota agregar, inicializamos, y bueno, me dice no hay espacio para agregar. Bueno, acá lo que hace es simplemente decir que no tiene espacio para agregar el elemento. No agarra y copia directamente todo a otro vector. Pero bueno, for x range, ok. Bueno, fíjense ahora, esperen, cantidad 6, cargamos el arreglo, cantidad, por acá tiene de tamaño 100, mostramos el arreglo. Pedimos la nota agregar y empieza a agregar elementos. No hay espacio suficiente para agregar elemento. Cantidad más 1.
Cantidad, mostramos nota igual menos 1, while nota, agrega nota de agregar, y si solamente agregar, mientras cantidad más 1 menor que elementos. 7 menor que elementos, cantidad. No, tendría que fijarme, no sé si quería chequear a ver si parecía que... No, bueno, me voy a fijar después si hay un error acá en el apunte. Me pareciera que... Pero bueno, a ver, terminemos el apunte. Supongamos que queremos insertar un elemento en el arreglo, que sería el último ejemplo del apunte. Y lo que hacemos, obviamente, si yo quiero insertar un elemento en el arreglo, lo que voy a tener que hacer es hacer lugar en el arreglo, ¿no? Como que si yo quiero agarrar y este elemento, el 7, lo quiero insertar en la posición número 4, si yo agarro lo pongo directamente, el 1, pobrecito que estaba en la posición 4, va a quedar pisoteado por el 7, y lo voy a perder. Entonces, eso no es insertar un elemento, eso es agarrar y pisotear un elemento. O reemplazar, bueno, en realidad es reemplazar un elemento, no se llama pisotear en computación, se llama cambiar el valor de un elemento del arreglo. Entonces, si yo lo que quiero no es agarrar y cambiar el elemento que está en la posición número 4, no es que lo quiero reemplazar por el 7, sino que lo que quiero es agarrar e insertar el elemento, el valor 7 en la posición número 4, lo que voy a tener que hacer es agarrar y, para no perder los valores del arreglo, voy a tener que hacer un espacio, ¿no? Entonces, lo que hago es agarrar y correr estos dos, los corro para el costado, de tal forma de que tener un agujerito para meter el elemento que quiero meter. Y eso es lo que está haciendo acá el apunte. Simplemente está agarrando y corriendo el 1 y el 5, los está corriendo para la derecha, y va a correr esta variable cantidad útil también. Y lo que hace es, una vez que los corrió, va a tener el agujero para meter el 7, que es lo que quería meter. Entonces el 1 y el 5, que están acá pobrecitos, el 1 y el 5 están en la posición 4 y 5, les va a quedar en la posición 5 y 6. Y la variable cantidad útil, que era la cantidad de elementos, antes era 6, y ahora le queda en 7. Bien. Y después, como último ejemplo del apunte, tenemos el código para hacerlo en Python. Bueno, esto lo pueden ver después del apunte directamente, agarren y vean el apunte y corran estos programas. Y a ver si hay algo para decir en este programa de insertar. No, simplemente va a agarrar, muestra programa, pide la nota, y lo que va a hacer es agarrar, bueno, me pide en qué posición quiero insertar el elemento, y lo que va a hacer es agarrar y, bueno, está corriendo a la posición i más 1, está corriendo, porque lo quiere insertar en la posición i, entonces está corriendo todos los elementos del vector, los está corriendo una posición a la derecha, y después, bueno, como que inserta en esa posición que quería insertar el elemento, en otras posiciones insertar el elemento nuevo. Bueno. Bien, a ver si hay alguna pregunta. Bueno. ¿Alguna pregunta? Porque ya estamos al fin de la clase. Y bueno, como que ya vimos todos los temas de hoy. Bueno, hicimos un repaso de todos los temas que vimos hasta ahora. Así que bueno, vamos a estar publicando el cronograma y todo este material hoy mismo. Y sí, efectivamente, a leer y practicar. Y bueno, nada, siendo las 11 de la mañana, si no hay más preguntas, los libero para que
puedan seguir. Bueno, chicos, no, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos en Discord y nada, estoy publicando hoy el cronograma con el material, así que en cualquier momento les mandamos por la noticia. Y bueno, también voy a subir la clase grabada porque ahora que aprendí a grabarla, la voy a grabar, la voy a poder subir. Bueno, nos vemos, chicos. Cualquier preguntita manden por Discord. Y bueno, buena semana. Gracias, hasta luego.